Nuestro último reconstruyendo fue en la ciudad de Birmingham. Allí reconstruimos un equipo de quinta división, pero ahora regresamos a la Premier League y nos vamos justo al norte de Inglaterra, al St. James Park, casa del glorioso Newcastle, muchachos, el equipo que ahora mismo está teniendo una temporada bastante interesante, dato que me animó a hacer este reconstruyendo. Vamos a jugar las próximas 5 temporadas con los Magpies, en las que, como de costumbre, vamos a tener en cuenta todo, aunque no estamos obligados a conseguir absolutamente nada. Evidentemente, la idea clara es posicionarnos en lo más alto de la tabla y tratar de hacer una buena presentación en competiciones europeas si es que se da la oportunidad, chicos. De fondo les voy a dejar la plantilla para que la conozcan si es que no la han visto, aunque supongo que sí, y de esta manera ganar tiempo y poder ir directamente al final de la temporada, dado que en esta serie nunca solemos hacer fichajes en la primera porque nos encanta respetar el proyecto actual del club, dado que también vamos a seguir utilizando el mismo manager debido a su buena gestión, al menos en esta temporada, porque me encanta lo que está haciendo este equipo. Así que sin más, poderoso like, suscríbanse. Cabe aclarar que hemos aplicado el mod de realismo, para los que sepan que es muy bien, para los que no, es un mod que nos ayuda a dar exactamente eso, más realismo, porque la idea es que este episodio sea muy realista. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Termina esta primera temporada, la cual no estuvo del todo bien para para estos Magpies. Séptimo lugar, bueno, esto hay que mejorarlo sí o sí. Estamos empezando, esto está fresco, ya vamos a mirar en la segunda temporada del proyecto deportivo, pero bueno, no fue bastante regular a este club. Chicos, aquí debí jugar la final, pero lo olvidé, lo siento. En el tema del goleo, el que mejor le fue el señor Almirón, que ocupó el 6º lugar en la Premier League, ¿no? Saint-Maximin ocupó el lugar número 15. Como asistencias, o mejor asistente, fue Trippier con, en el 6º lugar. Y nuestro portero ocupó el 8º lugar en la liga. Veamos el desarrollo del equipo en esta temporada. El máximo anotador, como pueden ver, fue el señor Miguel Almirón, aunque curiosamente cayó una unidad. Maximin con 4 unidades, ¿sí se pronuncia Maximin? Yo creo que sí, Maximin. Isaac con 4 unidades de crecimiento, muy bien, ahí pueden ir viendo poco a poco el desarrollo de estos chicos. 4 unidades para Guimaraes. Joelinton con 3 unidades, le fue bien. El señor Longstaff, 4 unidades. Gordon también se fue con 4 unidades. De cara al futuro, me encanta este chico. También Willow me fascina, creo que puede tener un futuro interesante, seguirá con nosotros. Este señor no estoy tan seguro. Por aquí tenemos a Char, Fabián, bueno, interesante también, se mantuvo. Target, de cara al futuro lo veo interesante, ¿no? Miren, 27 años, creció 3 unidades. Lewis es el que también va de cara al futuro. Bueno, no tanto, 25 años, 3 unidades de crecimiento, creció bastante. El señor Fraser cayó una unidad. Wood, señores que están en préstamo, envía préstamo a Murphy. También este Miranda, que es un canterano que encontramos por ahí. Dumet también se ha ido en calidad de préstamo, el galés. Y Karius evidentemente no creo que tenga oportunidad con nosotros. Manquillo, a ver, ahí está este español que tampoco creció. Estos señores no crecieron nada. Quiero que, para los que no saben el tema del mod de realismo, lo que evita es que, primero que todo sea muy realista, y también evita que jugadores como jugadores de la Premier, jugadores top de la Premier, se vayan de la Premier. Aquí es un poco difícil prestar un jugador a clubes distintos o fuera de Inglaterra, es un poco complicado. Sí se puede, pero es complicado. La idea es que mantengan todos los jugadores justo en Inglaterra y los de España en España. Bueno, en fin, eso más o menos es la idea. El crecimiento o el desarrollo de los jugadores es un poco más realista. Algunos bajan, como pueden ver, y otros suben. Pues aparentemente sí tienen una buena temporada. Eso es básicamente lo que hace el mod de realismo. Por eso se llama así, ¿no? Muy bien, aquí vemos el futuro de este equipo, que la verdad tiene jugadores interesantes, pero no tiene tantos jugadores jóvenes. Este Murphy 2 unidades, a pesar de que no jugó. Miley también con 2 unidades. Bourne se mantuvo. Dan Bourne, y Lascelles Lascelles, una unidad de crecimiento interesante. Botman, el central de cara al futuro, le fue bastante bien, 4 unidades, se convierte en el mejor central. Este señor Trippier creció 1 unidad y el portero creció 2 unidades, el señor Poe. Chicos, ese ha sido el desarrollo. Finalicemos y preparémonos para la temporada 23-24, la segunda de este episodio, porque ahí vamos
vamos a ver el proyecto deportivo. Sé que les va a gustar, sé que les va a encantar, aunque en la miniatura ya debe haber algo de spoiler, ¿no? Quiero que sepan que este señor se me fue por un tema de simulón, aunque tiene 29 años, el señor Hayden. No estaba en mis planes, es decir, lo vendí en la temporada que acaba de terminar, pero no estaba en mis planes venderlo, solo que por simulón no entiendo qué pasó. Se me fue. ¿A dónde se fue? Bueno, ya no lo pudimos ver. Vamos a darle inicio a esta segunda temporada. Inicia esta temporada y la vamos a iniciar con ventas. El señor Chris Wood ha sido vendido por 8.2 millones. Un delantero que no vamos a necesitar, que no está en este proyecto. Y antes de continuar con esto, yo creo que lo ideal sería ir a ver justo nuestro proyecto deportivo. Yo sé que aquí, muchachos, ya hay un susto. De primeras ya se están de pronto diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Pero quiero que se lo tomen con calma. Este es el proyecto deportivo. Ojo con este señor. Pues es solamente el proyecto. Todavía no sabemos quiénes realmente lleguen al club. Hay, como pueden ver, jugadores interesantes. Este señor, al tener el mod, lo podemos tener en el FIFA, porque en el FIFA original no está. Es un señor que pertenece a Santos, Ángelo Gabriel, un extremo derecho. Este señor también, creo que no está directamente en el FIFA, no estoy seguro, pero bueno. Rafinha, que suena bastante por ahí, que en el Barcelona no lo están aprovechando como debería. Este señor Mateus Franca, también es de Flamengo, creo que es, pero bueno, también está en mis planes. Lucas Paquetá para el medio campo, fantástico. Este Zielinski también me interesa, pero pues ya tiene 29 años. Este danés también es una opción interesante para el medio campo. El señor Koné también me interesa bastante. Un chico aquí también, otro danés que también podría llegar a ser una muy buena opción. Gabri Veiga, que es del Celta, creo que es. Bueno, en este momento el mod no hizo bien su trabajo porque lo dejó ir al Bayern. El señor James Ward-Prowse, Diaby también, que podría ser una opción interesante. Diaby o el señor Rafinha, bueno, ya lo veremos más adelante. Maddison sería uno de los fichajes grandes que me gustaría para este proyecto. Para el medio campo sería fantástico, pero lo veo un poco complicado. Tenemos otro extremo derecho, el señor Somerville, que sabemos que tiene gran potencial. Por aquí tenemos otro jugador agregado, creo que gracias al mod, no estoy seguro, no, creo que sí está en el FIFA original. Ugarte también está. Más jugadores para el medio campo, el señor Scott McTominay me interesa. Ferland Mendy como el lateral izquierdo sería una opción interesante, aunque me gusta más Kieran Tierney por el tema de la edad. Y Guerreiro, bueno, ya tiene 29, es un gran jugador, pero no estoy muy seguro. Este señor también me interesa mucho, procedente del Bournemouth. El ucraniano Schurz también, un jugador interesante. Koch y Dejalo. Hay varias opciones porque el medio, la defensa la vamos a reforzar pensando en el futuro. Aquí tenemos otro jugador agregado gracias al mod, es el señor Mateusinho. No sé si se pronunciará así, pero es interesante de cara al futuro. Dumfries y el portero, aunque este portero se está volviendo muy repetitivo en el canal, pero es que es la mejor opción que encontramos en Inglaterra. Veamos qué pasa, chicos. Todavía no garantizo nada. Arrancan los fichajes. Ya hemos vendido algunos jugadores, pero los entrantes son jugadores como este señor, que viene a ser nuestro portero titular, pero creo que no en esta temporada. Lo hemos cambiado por el señor Jamal Lascelles. Como pueden ver, al final salió más o menos por unos 18 millones. Este David Raya, que puede tener buen potencial, puede ser una compra interesante. Tiene 27 años, el español, ex Brentford, viene del Brentford y creo que ha sido, pienso yo que es una buena opción. Esperemos no equivocarnos. Por ahí teníamos otros como el señor Henderson, etcétera, pero creo que me voy a arriesgar con este señor, a ver, como suplente de Pop. Nueva venta, un joven un australiano creo que es él, no estoy muy seguro, no le veo mucho futuro con nosotros, he dejado que se vaya, tengo otros jugadores en mente para esa posición. Esta sí era una venta que quería, la verdad es que teníamos a Ferland Mendy por ahí, o a Mendy más bien, Ferland Mendy, pero pienso más bien que Kieran Tierney, un jugador que llegó con muchas expectativas al Arsenal, pero que al final pareciera que no, el escocés no fue del todo lo que quería el Arsenal. Creo que con nosotros puede tener un futuro interesante, chicos. De cara al futuro creo que está bastante bien, aunque tiene 26, pero no importa. Yo espero que esta sea una gran decisión. Aquí se cometió puede ser un error. El señor Kieran sí ha ido, lo hemos cambiado, sí ha ido al Barça. Pero yo creo que Rafinha con nosotros puede tener ese futuro que desea el brasileño, regresar a la Premier y yo creo que triunfar. Estoy casi seguro, no creo que Almirón esté del todo contento, pero yo creo que es una buena compra, chicos. Al final salió por alrededor de unos 42 millones, el valor del jugador era de 48. No estoy muy seguro de que haber dejado ir a Kieran haya sido buena idea, pero bueno, en fin, vamos a arriesgar. Este señor, ha sido el cambio,
por el señor Kieran. Una muy mala negociación, dicen acá, porque lo cambiamos exactamente por Almirón. Yo sé que esta venta de Almirón no va a gustar mucho en comentarios, porque bueno, hay comunidad que le tiene mucha fe a este señor. Yo he decidido dejarlo ir porque saben que el presupuesto es agotado. Aún así, al parecer, este señor era más económico, bueno, que Almirón, pero creo que, hombre, de cara al futuro, nuestro Mateusinho va a ser brutal como lateral derecho. Mateus, déjalo a cambio del señor Dartbourne, más 4.5 millones. Buena negociación, bueno, creí que estaba mejor, pero en fin, traemos jugadores más jóvenes porque estamos pensando, ya saben que la idea es conseguir cosas y dejar evidentemente un equipo lo más joven posible. Siguen llegando los fichajes. Ilya Sabanji, bueno, como se pronuncia, un ucraniano que viene o procede del Bournemouth. Creo que está interesante, tiene 20 añitos, tiene mucho que ofrecer. Creo que de cara al futuro va perfecto. Buen potencial, claro que sí. Yo sé que van a decir que esto es una locura, que esto realmente no tiene por qué estar pasando en un modo carrera, que Cristiano ya no saldrá de Arabia, pero recuerden que recién fichó por el Al Nassr. Un rumor muy chiquitico, muy pequeño por ahí, que lo ponía en su cláusula o en su contrato, podía ir a jugar una temporada al Newcastle. Finalmente Newcastle y el Al Hilal pertenecen a la misma billetera, ¿no? El 11 se lo vamos a cambiar. La cuestión es que yo he querido probar suerte, chicos. Recuerden que en este mod, o con el mod que tenemos aplicado, jugadores como él todavía incluso pueden ganar balones de oro. Y quiero saber si podría competir, si ser competitivo más bien en Premier League a estas alturas con 38 años cumplidos. Sé que, repito, es una locura, pero solo quiero que me dejen ser feliz con una locura al menos, chicos. Cristiano Ronaldo, ya dije, esto fue un rumor, pero un rumor muy vago que yo tampoco creo que suceda, pero sería fantástico. Además, bueno, van a criticar el hecho de que ahí está Isaac. Sí, señor, pero Cristiano, hombre, yo sé que Cristiano nos puede dar camisetas, nos puede generar mucho marketing, muchas cosas, y tal vez suba nuestro presupuesto porque nuestro presupuesto es limitado. Bueno, estarán diciendo, es limitado y lo malgastas. No, yo creo que se puede, chicos. Vamos a intentarlo y si no, pues lo vendemos. Le he puesto una cláusula de, aquí se alcanza a ver, no se alcanza a ver, tal vez no. En fin, creo que le he puesto una cláusula de 70 millones. No creo que las paguen, pero en fin, veamos. Chicos, tenemos el primer partido de esta temporada y al tener un proyecto totalmente nuevo, un proyecto interesante, aunque nos faltan más jugadores por fichar, porque ya el presupuesto se acabó. Creo que es importante, estamos en casa, estamos en el St. James Park. Es importante darle prioridad a este primer partido porque es el debut de toda esta plantilla. Además, pues no sería o no es un secreto que si Cristiano llegara nuevamente a Premier League, ese primer partido sería fenomenal, ¿no? Todos quisieran mirar ese partido. Creo que no es muy relevante para algunos de ustedes, digamos, van a decir, oye, pero no importa, es solo un partido. No es una final, aquí jugamos todas las finales, aunque se me escapó una, pero bueno, en fin. Pero este debut de nuevos jugadores, chicos, de este proyecto totalmente renovado para esta temporada 23-24, merece, ese señor me encanta, me interesa, pero yo creo que ya se irá para la próxima temporada, tal vez por algo lo enfocaron las cámaras, ¿no? Me interesa mucho lo que suceda con Cristiano, le tengo mucha fe, estoy convencido que podemos hacerlo, entonces pues por eso he querido mostrar este proyecto, bueno, proyecto deportivo nuevo y darle prioridad a este primer partido. Miren el nuevo tridente que tenemos, un tridente fantástico creo yo. Pero pues no sé ustedes qué opinen. Ahí está esta plantilla. Minuto 4 y ya tendríamos el primer susto por parte del Leicester, muchachos. Empezaba este partido a ponerse caliente, pero ojo porque llegaría aquí la primera ocasión realmente seria por parte del Leicester gracias a un penalti innecesario que generamos en algún momento, muchachos. Por fortuna nuestro portero gigantesco. Ojito a la jugada del gol. Asistencia de Cristiano Ronaldo para Guimaraes. Buena definición, balón adentro y al minuto 14 el Newcastle ya empezaba a ganar su primer partido, a ganarse sus primeros 3 puntos en esta Premier League en su temporada 23-24. Ahí está el brasileño que más adelante, tal vez 5 o 4 años mejor, más adelante se iba a convertir en toda una estrella. De hecho, lo está haciendo en la vida real, chicos. Buen gol, asistencia para el bicho y ojito con Cristiano porque tendría más cosillas en este partido. Esto era solo el inicio
inicio de lo que iba a ser el bicho en este partido, en su debut de nuevo en Premier League. Minuto 21, buena asistencia de Rafinha. Cristiano Ronaldo, como todo un atleta, logra ganar la posición del defensa y definir de manera magistral. Ya saben que es el bicho y en el área no le puedes dar ni siquiera un centímetro de oportunidad a este señor, porque a pesar de sus 38 todavía hace maravillas en el terreno de juego. Es un atleta de élite, es un atleta de primer nivel, a pesar de que ya es casi un cuarentón. Miren aquí cómo logra ganar solo con velocidad y potencia, dejar atrás el defensa y definir de una manera muy particular, que es la de Cristiano. Bueno, una definición muy normal, para ser honesto, ¿no? Esto ponía 2-0 las cosas, pero llegaría al minuto 62 del descuento de los zorros, o de los zorros, creo que les dicen. En fin, el Leicester descontaría aquí a manos de Tielemans, o gracias a Tielemans, el belga, que logra definir. Buena asistencia, creo que fue Bars o fue Bardil que lo asistió. Bueno, en fin, la cuestión es que el balón adentro, 2-1. Tendríamos más ocasiones, claro que sí. Miren este pedazo de gol que se jala el señor Isaac, que sellaría el 3-1 definitivo. Ya el marcador no se movería más. Tendríamos una goleada para el Leicester City. Sé que no es un gran equipo el que le estábamos ganando, pero hombre, es Premier League y una goleada en Premier League cuenta. Todas las goleadas en Premier League cuentan. Aquí un cambio, muchachos. Como dije, el marcador ya no se movería más, terminaría. Este sería el debut. Aquí estábamos probando la plantilla. Por ahí teníamos un expulsado que ahora mismo ni siquiera recuerdo quién fue por parte nuestra. Vamos a continuar porque hay mucho trabajo por hacer. Bueno, al menos la gestión parece ser interesante o llamar la atención en Inglaterra, muchachos, porque el Chelsea está interesado, pero nosotros no. Sé que esto es tonto, no tenemos nadie que pueda aproximarse, pero hombre, teníamos a Cristiano, uno nunca sabe, ¿no? Una venta dura, pero tal vez necesaria. Fabián Schär, el suizo, creo que es él, sí, creo que es suizo, se va. Buena negociación, pero pues ya debemos traer a alguien un poco más top, ¿no? Mercado de invierno, y acabamos de traer una de las promesas más interesantes desde Brasil, el señor Angelo, procedente del Santos. Acaba de llegar por 19 millones, una promesa interesante de cara al futuro, muchachos. Yo creo que podría llegar a ser muy buen jugador. No va a ser titular, evidentemente, Angelo Gabriel, pero va a estar al servicio, va a estar ahí muy pendiente de lo que suceda una vez, digamos, que Rafinha le dé espacio, ¿no? Pero hay que irle dando minutos porque tiene 19 años y de cara al futuro creo que nos viene bastante bien. Pues sí, señor, se fue nuestro muchacho por 92 millones al Chelsea. Tiene 26 años. Repito, no era una buena opción venderlo, pero sí tenemos muy buen presupuesto con esto para traer un jugador mejor. Espero más bien que este cambio no haya sido demasiado brusco o tonto, tal vez, ¿no? Al menos en lo económico no lo fue, porque este señor llega por casi la mitad del precio, además que se va a ajustar perfectamente a la posición que quiero implementar en esta plantilla, que es de mediocentro ofensivo. Me encanta tener un mediocentro ofensivo, y este señor, bueno, llega por 47.8 millones, el otro se fue por 92, creo que ya tenemos una ganancia importante para las arcas del club, y tenemos también un gran jugador de 26 o 27 años con 86 de media. Creo que está bien. La verdad, en la liga las cosas no fueron como quisiéramos, pero en otras competiciones nos fue bastante bien. Aquí vamos a jugar una final por FA Cup contra el Bournemouth, una final que espero no sea tan complicada. Ahí está Maddison, y también tenemos otra final por ahí de Conference League, lo cual sería fantástico si lográramos traérnosla, ¿no? Sería maravilloso. En fin, transcurría el minuto 10 y ya tendríamos esta bonita ocasión por parte nuestra. El señor Maddison, que esta noche iba a tener una gran presentación, iba a tener un buen partido en esta final de FA Cup ante el Bournemouth. Aquí lo intentaba, pero por desgracia el balón se iba fuera. Tendríamos más ocasiones. Minuto 48 ya finalizando, iniciando el segundo tiempo. Llegaría la jugada del gol, una muy bonita definición por parte de el señor Saint-Maximin, o Maximin, como quieran llamarlo. El francés me parece que tiene una definición con mucha clase, mucha calidad. Pierna derecha, tiro de calidad, balón adentro, un balón bajo, digámoslo de esa manera, y ante todo con muchísima calidad. Bonito gol para el francés. Esto pues nos ponía a ganar momentáneamente. Aquí tendríamos una ocasión interesante de Cristiano Ronaldo al minuto 64, que por poco se va adentro. De haber sido así, hubiera sido un pedazo de gol, chicos. Vamos a la jugada del segundo tanto. Buena asistencia para Maddison.
con balón adentro, una definición también muy bonita, tiro de calidad con la izquierda y balón adentro, gol. Golazo, 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 2-0, se imponía este Newcastle o estos Magpies ante el equipo del Bournemouth, chicos. Ahí celebraban estos 4 fichajes de hecho que tendríamos o que tenemos en este gran episodio, chicos. Buena definición, como dije, tiro de calidad, adentro, gol, 2-0. Aquí tendríamos jugadas interesantes como esta de Rafinha, miren qué buen disparo, pero el poste le niega la posibilidad de llenarse de gloria al brasileño. El marcador definitivamente no se movería más, habrían ocasiones, seguirían llegando intentos por parte nuestra, pero no iban a entrar, muchachos. El partido de Cristiano llegaba a su final, entraba Isaac, que no tendría mucha relevancia, dado que solo faltaban un par de minutos para que esto terminara y el Newcastle se levantara con esta FA Cup. Tendríamos finales por partida doble. Aquí jugaríamos la primera final a nivel europeo contra más bien el Sporting de Lisboa por Conference. Gran final, buena presentación por parte de los Magpies y ojito a la jugada del primer gol que llega al minuto 5. Miren qué buena asistencia de Willow para Ángelo Gabriel, que estaba prácticamente debutando en este equipo a nivel europeo. Pues digamos que ya había jugado partidos, pero en este momento era su primera final en una competición europea y vaya que lo estaba haciendo bastante bien. Este partido estábamos utilizando el banquillo, ya saben, para saber realmente con qué contamos en la suplencia. Un bonito gol de Picabarra, esto le daba momentáneamente el título de la Conference a los Magpies, muy contentos todos, el balón definitivamente entró, pero más contento este señor que estaba haciendo algo gigantesco en Europa, el recién llegado justo a este equipo de el St. James Park. Ojo a la segunda jugada, asisten de manera maravillosa al señor Isaac, que no tiene ningún problema en definir. Me parece curioso su forma de correr, me parece un poco parecido, valga la redundancia, al señor o al estilo de correr del señor Haaland. Juzguen ustedes o simplemente estoy loco. Muy bien, buena definición, 2-0. Esto sería suficiente para llevarnos esta Conference League y seguir sumando títulos, porque esa era la idea básicamente, ¿no? Tenemos que continuar, chicos, porque hay mucho trabajo por hacer. Bueno, por liga ya les venía diciendo que no nos estaba yendo muy bien. 73 puntos, hicimos bastantes, pero ocupamos el 6º lugar, o sea que muy seguramente seguimos en Conference League. Tenemos la FA Cup y pues evidentemente tendríamos la Conference. En el tema del goleo tenemos a Rafinha en el 10º lugar y como asistentes el mejor fue Longstaff en el 7º lugar de la Premier League. Nuestro portero Pope ocupó el 7º lugar. Wow, pero por la Conference nuestro portero fue el mejor. En las asistencias, 3er, 4º lugar para Rafinha y el goleador fue Maximón. Miren, interesante eso por Conference. Máximo anotador de nuestro club en esta temporada, el señor Rafinha, 57 partidos, 26 goles. Muy buen promedio. Interesante. Maximón, que creció 3 unidades. Quiero ver el bicho. Miren, el bicho hizo 20 goles. Cayó 2 unidades. Ya tiene 39 años. Hombre, Isaac jugó la mitad de los partidos, pero hizo muy pocos menos. Pero bueno, yo creo que ya para la próxima temporada Cristiano no va a ser el titular. Lo será el señor Isaac. Madison, 4 unidades de crecimiento. Muy bien por él. Isaac con 3 unidades. Fantástico. Joelinton, 2 nomás. Kieran con 3 unidades de crecimiento. Este señor Longstaff con una sola, miren, tuvo una buena temporada pero creció poco. 3 unidades para Willow. Me interesa Willow. Este señor jugó 8 partidos y creció 1 unidad. Ángelo Gabriel, perfecto. Murphy, que está en calidad de préstamo, ya regresará para la próxima temporada. Este señor 2 unidades para Bodman. Halo con 3 unidades, está por ahí amonestado parece. Gordon creció 2 unidades. Este Target creció 1 unidad nada más, tiene 28 años. Fraser en caída libre. Este señor Watts con 3 unidades, está en calidad de préstamo central para el futuro nuestro. Ashby con 5 unidades. Miranda, el canterano, realmente no está haciendo mucho. Este señor decae o decrece más bien. Kraft se mantiene. Clark cae. Richie también va cayendo. Darlow con 2 unidades menos. Karius, que creí que ya lo había vendido y aún no es así. Dubravka también cae en 2 unidades. Lewis creció 3 unidades. Y Longstaff con 2 unidades, el hermano
de nuestro otro Longstaff. Este señor White de cara al futuro está bastante bien, 2 unidades. Anderson también con 2 unidades, perfecto. Diayu, 3 unidades de crecimiento. Turner con 2 unidades. Murphy, 2 unidades también. Miley con 3. Estos son jugadores que, bueno, este señor va en caída libre. Son jugadores que no son tan importantes, pero pues, hombre, hay que tenerlos en cuenta. Este señor no jugó tanto y creció 2 unidades. Muy bien, tal vez sea titular para la próxima. Quiero probarlo como titular. Este señor 2 unidades y 6 unidades el señor Mateusinho, interesante, y Pope con 3 unidades, pero en caída libre, no entiendo, bueno, tiene 32 años. Ya veremos qué sucede con nuestro otro portero en calidad de titular. Vamos a la tercera temporada, creo que no nos fue tan mal, hombre, pero hay que mejorar ese puesto, no habernos colado en puestos al menos de Europa League, sí me dejó un poco triste, o no sé si logre, no, creo que seguimos en, ¿o sí? Bueno, ya veremos. Bueno, iniciemos esta temporada con fichajes nuevos. Desde el Borussia Mönchengladbach llega este señor Manu Kone, medio centro. Creo que de cara al futuro está bien por la edad que tiene un potencial muy bueno y creo que ha sido una compra bastante buena. Jugadores de cara al futuro, repito. Este señor no estaba invitado al paseo, pero bueno, Diego Carrizo llega totalmente gratis, es un portero con 76 de media y 18 añitos. Creo que está bien. Iniciaríamos temporada con una finalísima de Community Shield ante el poderoso Manchester City. Estas finales iban a ser muy repetitivas en este episodio. Ojo, porque el minuto 7 llegaría el primer tanto del equipo de Guardiola. Un error defensivo garrafal, un error muy infantil. Dejaron solo al androide y eso es completamente erróneo. Eso no se debe hacer. A este señor no le puedes dar un solo centímetro porque de lo contrario estás en problemas, muchacho. En fin, aquí no la tuvo muy clara a la hora de defender el equipo del Newcastle y miren lo que pasó. Gol al minuto 7, muy rapidito, pero ojo con esta buena recuperación, chicos. Se va Maximón, se entiende con Isaac, Maddison y luego filtra ese buen balón para el señor Maximón que inició esta jugada. Como pueden ver, aquí ven llegar a Rafinha, buena asistencia, un derechazo al estilo Zlatan y adentro, muchachos. Minuto 30 y ya empataban las urracas esta gran final contra el poderoso Manchester City. ¿Teníamos opciones? Claro que sí, porque vendrían más goles, muchachos, solo que llegarían justo en el segundo tiempo. Vamos directamente hasta allá, porque el minuto 70 vendría el segundo gol por el parte de los Citizens. Miren este error un poco infantil, un mal rechace, lo aprovecha bastante bien Haaland y pues sería el 2-1, muchachos, 2-1 que, bueno, ya llevaba doblete esta noche este señor, chicos, ya tenía un doblete, estábamos haciendo cambios por ahí, Maddison al descanso, Willow entraba al terreno de juego, piernas frescas y los dejo nuevamente con este error defensivo, muy mal rechace. Vamos al minuto 81, donde nace la jugada del segundo gol del equipo de las Urracas, ¿no? Miren, buena definición para Joelinton, o más bien asistencia para Joelinton, que define muy bien ante el portero del City, chicos. Esto pondría 2-2 las cosas. Muy complicado el partido, había que reconocerlo, pero pues es apenas lógico. Primero que todo estamos en Premier League y segundo que todo estamos ante el mejor equipo del mundo, aparentemente, ¿no? Es lo que se dice. Esto, muchachos, el marcador ya no se movería más, tendríamos ocasiones interesantes como esta. Miren Gordon, cómo se va con Maximón, se acerca, intentan y miren, yo no sé qué fue lo que hizo Ángelo Gabriel, que ya estaba jugando, estaba en el terreno de juego para este momento, su forma de cabecear fue patética. Esto nos llevaría, chicos, a los penaltis que iniciaría cobrando Cristiano Ronaldo, quien no iba a decepcionar, iba a hacer su golecillo, también iba a anotar el androide, que con este ya serían 3 goles esta noche. Increíble, androide, por Dios, hasta en el FIFA rompes récords. Seguían los penaltis, goles para aquí, goles para allá, las cosas estaban complicadas, estaban cobrando muy bien los muchachos, como pueden ver, del Manchester City. Nosotros tendríamos algunos errores, pero no serían tan notorios, al menos no de momento, chicos. Silva al disparo, recuerden que ya teníamos al señor Raya, el nuevo portero titular de este Newcastle. Era nuestro, bueno, salvador aparentemente, pero no lo estaba logrando. Buen penalti, chicos. Grealish al cobro, lo tapa nuestro Raya, aquí empezaba a hacer figura y estaba netamente obligado el señor Ortega, creo que es, por parte del City, a tapar este penalti. Maximón lo arruina cuando teníamos todas las esperanzas puestas en él, pues lo arruina y nos pone las cosas más difíciles. Nuevamente penalti, pero aquí se llena de gloria
historia el español Raya. ¿Por qué? Porque saca este penalti y le da esa copa tan necesaria a este Newcastle. Vamos a continuar. De Community Shield iríamos directamente a jugar la final de la Europa League contra este RB Leipzig. Equipo que empezaría atacando fuerte, pero al cual nosotros empezaríamos a golpear gracias a esta buena definición por parte de nuestro mediocampista Maddison, la estrella que, bueno, poco a poco iba convirtiéndose en un gran o en un jugador muy importante para esta plantilla, chicos. Muy tempranito llegaría el primer tanto de estos Magpies en esta buena final, interesante, muy realista creo yo, con un Leipzig bastante poderoso, pero que definitivamente más adelante nos mostraría todo ese poder del que hablo ahora mismo. Muy bonita definición, totalmente vencido el portero, pero esto tenía muchas cosas por mostrarnos. Una de ellas era este penalti al minuto 16 provocado por Kieran Tierney de manera innecesaria, el cual el señor Silva ejecutaría de manera magistral y le daría momentáneamente el empate a este equipo alemán, que la verdad me encanta, que entre otras me gustaría reconstruirlo, pero no sé ustedes qué opinen. Buen disparo, miren este pedazo de disparo por parte del señor Maximón. Sé que esto no es tan relevante del partido, pero me encantó y quise dejarlo, muchachos. Miren qué calidad a la hora de pegarle y pasó rozando. Hubiera sido un pedazo de gol de media distancia, ¿no? Vamos directamente al minuto 41 porque llegaría el segundo tanto de este RB Leipzig a través del señor Nkunku, que aún estaba en las filas de este club cuando se supone debería estar tal vez en Inglaterra, ¿no? Bueno, en fin, tal vez en el Chelsea, tal vez, bueno, no sé, en cualquier equipo de estos que están interesados, en Liverpool, etcétera, etcétera. Aquí nos regalaba un muy buen gol, pero que por desgracia lastimaba nuestros sentimientos en el Newcastle. Llegaría el gol de la goleada, sí señor, buena asistencia, nuevamente en Nkunku, que se iría con un doblete maravilloso el francés esta noche. Tendríamos cambios por ahí, pero realmente estos Magpies estaban teniendo un partido desastroso, algo que estaba aprovechando muy bien el equipo alemán. Tendríamos nuevo gol, sí señor, un balón que se suponía iba para Cristiano Ronaldo, pero que al final lo deja pasar de manera inteligente, y el brasileño Rafinha chuta, balón adentro, gol. Un 3-2 que la verdad sería el marcador final, ya no se movería más, esto quedaría justo como está en este instante y tristemente la final de esta final de Europa League se nos escapaba, muchachos. Había mucho trabajo por hacer, pero sí quedábamos un poco tristes porque esta final la verdad creí que era nuestra. Bueno, no todo fue tan malo realmente. El Newcastle cuarto lugar significa que vamos a Champions. De hecho los tres, el segundo, tercero y cuarto lugar hicimos los mismos puntos. Eso significa que no lo hicimos tan mal realmente. Community Shield y pues no conseguimos ningún otro título. Por aquí vemos que en el goleo no tenemos nada. Isaac en el lugar número 15 y como asistentes Zayn Maximin Maximón con el tercer lugar. El mejor portero, wow, miren, Raya es el mejor portero de la Premier League, fantástico. Es el segundo mejor de la Europa League. El mejor asistente fue Maddison, miren, y Rafinha fue el goleador. Bueno, el torneo estuvo interesante para nosotros. Máximo anotador de esta temporada, Rafinha, que creció 4 unidades, seguido por Maximón, que creció 4 también. Isaac está lastimado, pero aún así creció 3 unidades, buen jugador. Déjenme que no sé por qué tiene ese número si este es el que le pertenece. En fin, vamos ahora con Maddison, que solo creció 1 unidad, perfecto. Willow, 4 unidades, muy bien el inglés. Joelinton se mantuvo, el futuro de Joelinton no lo veo en este club. Anderson, wow, miren, Elliot Anderson creció 8 unidades en calidad de préstamo. Joelinton, creo que ya encontré tu reemplazo. Longstaff se mantuvo también, se frenó el inglés, no sé qué pasa con este señor. Gordon con 3 unidades también, Anthony, está creciendo muy bien. Cristiano cae en 2, tiene 40 años y ya está en transferibles porque no va a seguir más con nosotros. 4 unidades para este señor. Angelo con 3 unidades le fue bastante bien. Este señor creció 2, no jugó tantos partidos, pero creció 2 unidades, tiene futuro. 4 unidades para Dejalo. Botman se mantuvo, vea, interesante, jugó todos los partidos. Tierney con 3 unidades. Este señor Watts se mantuvo también en calidad de préstamo. Este Carrizo, el portero, 1 unidad. Ashby con 2 unidades de crecimiento. Richie ahí en caída libre. Jugadores que no entiendo por qué es muy difícil venderlos, es por el mod, porque las propuestas que llegan es de otros, por ser jugadores ya digamos que con baja media, solo llegan propuestas de ligas chiquitas. Entonces de Inglaterra, bueno, Inglaterra tiene ligas chiquitas, pero no sé por qué no llegan propuestas. Miren este señor Kraft también en caída libre.
libre, Fraser, jugadores que no han tenido, que no estaban invitados y que estoy vendiéndolos evidentemente, pero que no, por desgracia no puedo, no salen, no se van, no llegan las propuestas correctas. Este Longstaff le fue bastante bien, White 2 unidades, Diallo también con 2, Turner con 2 unidades, este señor 2, Murphy, el canterano también con 2, que ya tiene 20 años, Karius, Pope cayendo. Este señor también, ¿cuántos creció? 3 unidades, le fue bastante bien. Y Raya, el portero, que creció 3 unidades. Fantástico. Y ya esta es la tercera, para la cuarta temporada. Hombre, tenemos que, bueno, estamos en Champions. Me gustaría conseguir esa Premier. Fichaje pensando en la salida de Cristiano, 32 millones por Joao Pedro, que estaba por allá en el Sassuolo, poco realista, pero yo creo que en nuestro equipo y como dije, de cara al futuro, nos viene perfecto. 32 millones, poco costoso, pero su salario es bajo y creo que ahí se compensa. Ojo con este dato, terminó el mercado de fichajes y mire lo que ofrece el Manchester United por este señor. Voy a intentar sacar más, ya vuelvo con ustedes. Perfecto, lo hemos negociado por 44.2 millones. La verdad es que sería fantástico sacar ese dinero porque ya no quiero que Cristiano esté aquí, ya está muy lento para jugar. La verdad es que ya está un poco maluquillo. En fin, Cristiano, muchas gracias por todo. Le regalaste unos 30 goles al equipo, bueno, más o tal vez menos. En fin, Cristiano se ha ido por 44.2 millones y lo increíble de todo fue que se fue. Bueno, fue una gran venta, obviamente, lo compramos en 20 y tantos, no lo recuerdo. La cuestión es que se fue supuestamente al Manchester United con 40 años. ¡Qué locura! Vaya, ¿será que no vamos a tener ni uno al menos nominado en nuestro equipo? Tenemos jugadores tops, pero bueno, no aparecen todavía por acá. Imagínense que todavía está Lewandowski. Finalísima de Carabao Cup en Wembley contra los Hammers, chicos. Buena final, una final que sería nuestra, muy probablemente. Ojo, porque el partido podría ponerse complicado, aunque en esta ocasión íbamos a jugar, chicos, con la suplencia. Queríamos saber exactamente qué era lo que teníamos en el banquillo y la verdad era que teníamos un conjunto de jugadores maravillosos que hacían goles y jugadas de manera colectiva como esta. Minuto 32 y ya teníamos a los Magpies adelante en el marcador. Un buen partido contra el West Ham, pero que de momento con el banquillo, ojo, estaba siendo nuestro. Buena asistencia para el brasileño que estaba ya militaba más bien en las filas de Newcastle. Vamos al minuto 37 en donde llegarían ocasiones por parte nuestra. Aquí se lamentaba un poco Willow, seguíamos intentándolo. La verdad era que teníamos un partido medianamente controlado, se estaban salvando los Hammers. La verdad la suerte estaba acompañándolos un poco, al menos en el primer tiempo. Vamos al segundo, en donde en una muy buena habilitación para el señor Bowen llega el descuento de el equipo West Ham, un equipo que, como dije, el primer tiempo no estuvo tan bueno, pero ya en el segundo despertó un poco y en este error logró conseguir el empate, pero el futuro tenía, o más bien el destino tenía otros planes para este partido. Uno de ellos era el gol del señor Longstaff, una muy buena definición, buena jugada en colectivo y esto nos daba momentáneamente la copa, al menos, como dije, momentáneamente el segundo tiempo. Tendríamos por ahí un cambio, saldría el señor Joao, llegaría Isaac para meterle un poco más de calidad a este partido. Miren qué buen despliegue de velocidad por parte de Gordon, banda izquierda, aquí un poquitín ayudado por la suerte y el recién entrado anota el tercer y definitivo gol para sellar la goleada más bien de este Newcastle sobre el West Ham. Bonito gol, ayudado como dije un poco por la suerte. Miren, repetición, claro que sí, un poco de suerte y queda totalmente solo y habilitado Isaac para definir y sellar el 3-0, el 3-1, perdón, de esta final en Wembley, chicos. Vamos porque tenemos más finales en este instante. Nuevamente nos encontraríamos al Manchester City en una final. La verdad es que este equipo ya se estaba volviendo muy repetitivo. Ojo con este momento de suerte, así como nosotros tuvimos suerte en el partido anterior. Aquí también Erling Haaland tendría muchísima suerte porque ese balón justo le llegó a la frente. Es que es increíble cómo pega en el palo y luego en el rebote le queda en la frente. Miren esto y veamos la repetición un poco más de cerca. Disparo, pega y miren, le queda justito para que
simplemente la meta. La verdad es que este señor ya se está volviendo irritante en este episodio. Qué cantidad de goles las que nos había marcado el señor Haaland. El noruego estaba haciendo de las suyas. Aquí creo que haría una más, claro que sí, haría una más, un doblete de este señor, por Dios. Que como dije, se estaba convirtiendo en alguien irritante para el Newcastle. Qué cantidad de oportunidades o qué cantidad de goles había marcado este señor, pero este partido iba a estar muy candente. Aquí tendríamos el descuento por parte nuestra, pero ya en el segundo tiempo, a manos del señor Isak, que logra definir bastante bien. No sé si es mi impresión, pero Isak tiene un estilo de correr parecido al de Erling. Bueno, no sé, puedo estar loco. En fin, la cuestión es que las cosas se ponían momentáneamente 2-1. Ojo con esta gran asistencia para el señor Maximón. Se va hacia cerca, buen despliegue de velocidad y buena definición. Y esto marcaría o pondría el partido 2-2. La verdad es que esta final se estaba convirtiendo en algo agónica, en algo muy complicado. Ya los muchachos a este tiempo o en este momento estaban agotados y las cosas empezaban a ponerse difíciles, pero no solo para nosotros, sino también para el Manchester City, porque como dije, los chicos estaban agotados. Tendríamos que hacer cambios porque iríamos al minuto 107. Esto tendría, no serían suficientes los 90 minutos iniciales. Esto se iría, ojo con estas jugadas. Miren, aquí nos salvamos. Buen despliegue de velocidad por parte de Angelo, Joao Pedro, y miren, nuevamente asiste al señor Angelo Gabriel. Y aquí miren la salvada, chicos. Es increíble. Es de esos momentos en los que dices, no quiero estar aquí. ¿Por qué sucede esto? Miremos una más. Joao Pedro, el señor Isak, y miren lo que se come a Isak. Por Dios, 2 ocasiones lo intenta nuevamente y aquí no entiendo qué fue lo que hizo Joelinton, chicos. Muchas oportunidades, pero ninguna concreta. Esto lo llevaría a la tanda de penaltis, donde los nervios, ya saben, se ponen de punta. Empezamos a comernos las uñas. Todo el mundo empieza simplemente en un estado de nerviosismo incontrolable. Aquí teníamos muy buenas atajadas por parte de ellos. Tendríamos algunos errores nuestros como este, aunque nuestro portero Raya realmente no lo iba a hacer tan mal. Ederson y el señor Angelo Gabriel, miren, el chico que la verdad lo estaba haciendo bastante bien en este episodio. Seguíamos perdiendo, estábamos arruinando 2 penaltis en este momento, el City solo 1. Aquí tendríamos ya el tercer penalti errado por parte nuestra, chicos. ¡Qué nervios, en serio! Esto es supremamente complicado, la tanda de penaltis. Aquí Raya haría algo por tratar de sacar este partido adelante, pero la verdad no sería del todo suficiente. Joelinton, buena definición, no tuvo nada que hacer el portero del City. Y vamos con el señor Tedic, que con este gol a Lopanenka sellaría la victoria del City. La verdad un poco tristes porque sufrimos, luchamos hasta el final, pero no se pudo, chicos. Vamos a continuar. Bueno, después de una pésima noticia llegan otras que sí son buenas. Campeones de la Premier League. Uno de los objetivos era ganar una Premier, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de jugar en la Premier. No perdimos esto, ganamos Carabao y en Champions caímos 6-2 ante el Bayern en octavos. ¡Wow! Nuestro Maximón es el máximo anotador de la Premier League y el mejor asistente por parte nuestra. Cayó al lugar número 15, que también fue Maximiliano. El mejor portero, nuestro portero ocupó el segundo lugar. Como no sería de otra manera, el señor Maximín es el máximo anotador y pues es la estrella de esta temporada. 3 unidades de crecimiento, 2 para el señor Maddison. Rafinha creció 1 unidad, Isak subió 3 unidades, interesante. Joelinton 1 unidad, que al final seguirá con nosotros y muy seguramente este señor está creciendo de una manera abrupta en otros equipos. Ya para la próxima temporada se quedará con nosotros. 2 para este Angelo Gabriel. Tierney con 2 unidades también, resultó una buena elección. Este señor sí me encantó, me parece que es brutal. 3 unidades. Longstaff también creció 1 unidad, ya tiene 28 años, 26 años para Willow y 2 unidades de crecimiento. Gordon con 2 unidades. Joao Pedro 2 unidades, muy bien. Botman 3 unidades, el central gigantesco que tenemos, ¿no? Este señor también 87, 3 unidades de crecimiento. Nuestro gran lateral derecho 3 unidades para el brasileño, 3 también para este ucraniano. Lewis creció 2 unidades, jugó bastante el señor. Este chico creció sin jugar. Ashby jugó unos cuantos partidos, 3 unidades. Watts también jugó algunos partidos, 3 unidades. Longstaff 2 unidades también. El señor Dubravka en caída libre, igual que Fraser, igual que Kraft, igual que Murphy.
Pop Diallo. Wow, ¿por qué crecen tanto por allá? Miren esto, 9 unidades, no entiendo lo que está pasando con esto. 8 para este Murphy, miren. Wow, esto ya debe ser tema del mod, ¿no? Tal vez jugaron muchísimo allá, ¿eh? El señor sí se mantuvo. Este Carrizo, nuestro portero que llega para esta temporada y se quedará. Este señor también 3 unidades y nuestro portero actual 2 unidades. Muy bien. Buena temporada porque conseguimos la Premier, que era algo importantísimo. Veamos si pudiéramos hacer algo más interesante en Champions. Vamos a la quinta y última temporada. Acabo de vender a este señor Joelinton de 29 años porque me quiero dar un plus, me quiero dar un gustico de tener un jugador top del momento en la plantilla. No sé cuál vaya a ser, pero vamos a hacerlo. También hemos vendido a Pop porque, bueno, creo que ya fue su época en este club. Chicos, un jugador como Ryan Gravenberch es el que yo quería. Bueno, también quería por ahí a Camavinga, pero pues la negociación por este señor que tiene 87, 88, creo que fue mucho mejor porque tiene 24 años, aunque Camavinga tenía 23, pero es que este señor costó 57 millones, casi lo mismo que valió nuestro antiguo Joelinton, y creo que de cara al futuro está bastante bien, ¿no? Bueno. Quería darme ese gustico, no creo que esto sea muy realista, pero me encanta tener un jugador de esta talla en la plantilla. Tendríamos nueva final y debut, evidentemente, de nuestro Ryan Gravenberch, el holandés que llegaba y debutaba iniciando esta temporada. Ojo, porque en el minuto 8 llegaría la primera jugada de gol, buena asistencia del señor Maxime para Maddison, que no entiendo cómo lo dejaron avanzar, lo dejaron llegar, tal vez en determinado momento los señores del City creyeron que iba a definir Maximón, pero no fue así. Asistió muy bien al señor Maddison, que como pueden ver tiene el brazalete de capitán. Qué curioso, no lo sabía. En fin. Chicos, este partido iba a ser inolvidable para los Magpies. Sería un gran partido contra este Manchester City que, como dije, no dejaba de ser ya aburridor tenerlo en finales. Minuto 16 tendríamos nueva asistencia para Maddison, buena definición, balón adentro, gol. 2-0, esto tendía a ponerse muy a favor nuestro. La verdad es que este partido, se los aseguro, va a ser una maravilla para los Magpies. Vamos, minuto 19 tendríamos rápidamente una nueva jugada, una nueva asistencia para Isaac, buena definición y el 3-0. Este era uno de esos partidos en los que dices, wow, soy hincha del mejor equipo del mundo, por Dios, miren cómo aplastábamos al tal vez mejor equipo de Inglaterra, muchachos. Miren, una nueva jugada, nuevo gol, 3-0, y la cuestión aquí era que si hacíamos un gol más, íbamos a simular el resto porque ya no tendría sentido, y ese gol llegaría muy rapidito antes de que finalizara el primer tiempo. Aquí teníamos una jugada hermosa que de haber sido gol hubiera sido maravillosa para el francés. 39 minutos, nace la jugada, buena asistencia para Rafinha, y nace la jugada para el cuarto y último gol de este partido. Rafinha, definición adentro, gol, y ya habíamos dicho que si en el primer tiempo llegábamos a 4 goles, finalizábamos este partido porque ya no tendría ningún sentido seguir haciendo goles, lo cual nos llevó directo a la simulación y al final terminó 4-0, chicos. Buena final, felicidades para los Magpies. Chicos, esto es una completa locura. Nuestro tridente está nominado al Balón de Oro. Yo creo que se queda en casa. Un Balón de Oro se queda en el St. James Park, en el Newcastle, y está a manos del señor Maximón, que bueno, viene en este club desde hace mucho tiempo y lo está haciendo bastante bien en este episodio. En serio, este tema de jugar finales contra el Manchester City se estaba volviendo muy aburrido, chicos, era demasiado. Aquí teníamos una final más por Carabao Cup, una final muy interesante en la que tendríamos un partido muy bien planteado por parte del Newcastle. Aquí empezaría el señor irritante, el innombrable Haaland, que bueno, ya intentaba anotar, chicos. Minuto 14 llegaría una ocasión interesante para Maddison, aunque el portero estuvo gigantesco. Los goles estarían a la vuelta de la esquina. Aquí tendría una nueva ocasión el Manchester City al minuto 25, pero ojo, pónganse cómodos porque los goles hasta ahora llegan. Vamos con Maddison, asiste Isaac y gol, minuto 35, llegaría el primer tanto para los Magpies, que tendrían una noche espectacular, de la manera en que ya nos estaban acostumbrando a ganar muy imponentemente, con mucha categoría y con mucha, digamos, precisión, podría ser.
Aquí tendríamos nueva jugada. Madison asiste a Rafinha, que estaba amonestado, pero no le importó meter el balón adentro. 2-0 al final del segundo tiempo, perdón, del primer tiempo, minuto 44. Estábamos hasta ahora terminando ese primer tiempo y ya teníamos un 2-0. Nos íbamos tranquilos al descanso, muy tranquilos, muy cómodos. Miren este pedazo de gol, asistencia de Maximón, y miren Koné cómo se va, como sin dejarla caer al piso define de manera magistral. Qué pedazo de gol del francés. Bueno, entre franceses se entienden, digámoslo de esa manera. Miren, qué buena definición, aunque por poco lo saca el portero, pero no, definitivamente fue un pedazo de gol de nuestro mediocampista que estaba haciendo, no le alcanzó a tocar, creí que le había tocado, estaba teniendo una temporada fantástica. Aquí por poco Madison se jala un pedazo de gol también, chicos. Por poco nos hubiera regalado una maravilla más de gol, chicos. Buen intento nuevamente. Miren lo que se come el señor Isaac, es increíble. Esta parte se supone que no debí dejarla en el video porque es vergonzosa, pero bueno, lo olvidé. En fin, chicos, llegaría el descuento para el City. Buen disparo del señor Silva, balón adentro, gol, 3-1, pero no, perdón, fue el señor Álvarez. Esto no sería suficiente porque el reloj decía que esto estaba agonizando, y sí, señor, sacábamos y terminaba el partido. Nueva final para nosotros, nueva goleada al Manchester City. Termina esta buena temporada y volvemos a ser campeones. Qué buena gestión la que se está haciendo con este club. Esto me encanta. Community Shield, tenemos Carabao Cup y vamos a disputar una gran final de Champions contra el Barcelona. No tenemos goleador en Premier League, ni tampoco tenemos el mejor asistente. El mejor portero fue del Chelsea. Tampoco tenemos goleadores en Champions, ni tampoco asistentes, y Raya vuelve a ocupar el segundo lugar en la Champions. Rafinha es el máximo goleador de esta temporada, la estrella, pero tristemente cae una unidad, muchachos. Isaac sube una unidad, recuerde que esta ya es la última temporada, así terminan estos muchachos. Este señor cae una unidad. Willow también aumenta más bien una unidad. Este señor lo tenemos lastimado, no estará para el partido, eso es bastante complicado, hace que el partido sea difícil. Vamos con el señor Koné, que creció 3 unidades, interesante el crecimiento de este señor. También el de Gordon, que será titular evidentemente para esta final, ¿no? Kieran Tierney con una unidad de crecimiento, el señor Thiago de Halo con 3 unidades. Por otro lado tenemos a Mateusinho, que se mantuvo, ojo al dato, y Gravenberch, que creció 3 unidades para esta temporada. Angelo con 2 unidades. Jugadores que están en préstamo, los jóvenes, una unidad de crecimiento para este señor. El canterano definitivamente no fue una buena decisión. Murphy, está interesante Murphy, un central de cara al futuro. Este señor Amadou Diallo, una unidad de crecimiento también. Este Murphy yo creo que ya deberíamos liberarlo. Fraser de igual manera, porque van en caída libre. Ni qué decir del señor Dubravka, que se queda, cae 5 unidades más. Matthew Longstaff, 2 unidades de crecimiento. Watts también 3 unidades, buen central de cara al futuro. Anderson, 2 unidades, me encantó este Elliot. Ashby con 2 unidades, también de cara al futuro está interesante. Turner creció 1 unidad, se le está yendo el bus a Turner. Este Carrizo, bueno, el portero, interesante también, 1 unidad o 2, bueno, en fin. Lewis, 1 unidad de crecimiento. El otro Longstaff, ya con 29 años, 83, se mantuvo. Joao Pedro, el 9 del futuro, pero ya tiene 25 años, en fin. 4 unidades, este señor también con 2 unidades de crecimiento, buen fichaje, no me arrepiento para nada. El señor de los Países Bajos, Sven Botman, se mantuvo, y Raya cae 1 unidad. Evidentemente Isaac es el más costoso, o eso fue lo que pensé desde el principio, que podría llegar a ser la estrella o el más costoso, pienso yo, ¿no? Muy bien, tiene un valor de 129 millones. Gravenberch se va con 125, 27.5 más bien, 118.5 para el señor Madison. El señor Maximum con 118 millones, creí que iba a ser el más costoso, es que ya tiene 30 años, ¿no? Estos son valores bastante realistas, al menos eso pienso, ¿no? Willow con 107 millones, 105 para Rafinha. El señor Koné con 101.5 millones, 98 millones.
Me parece increíble el valor de este señor, ¿no? Está gigantesco. 95 para Gordon. También estos jugadores que a veces son ignorados en estos clubes llegan a costar y a ser valiosísimos. 92 para Dejalo. Anderson con 89.5, también buen valor. Este señor cae un 3%, 84.5. Angelo, 83.5, la estrella brasileña y muy joven. 74.5 para este señor Mateusinho, que también cayó un poco. Tierney cae un 5%, tiene 29 años y tiene un valor de 68 millones. 59 para Sabarny, o Sabarny, no sé cómo se pronunciará. Raya tiene un valor de 51.5 millones. A pesar de que cae en su valor financiero, creo que están bien, ¿no? Longstaff, 44.5. El señor Lewis con 33 millones. Carrizo, 30 millones, interesante. Ashby también 27 millones. Longstaff, 26.5. Murphy, 25 millones, muy buenos valores. 15 millones para este diario. Watts con 13.5. White con 8 millones. Miranda con 1.6 millones. Turner, 1.1. Fraser, Dios santo, 250.000 euros. 240.000 y 230.000 euros. Estos son los valores. Ustedes me dirán si son o no son realistas. Sumando todo esto nos da un valor de plantilla de 1.829, casi 1.830 millones es el valor de esta plantilla. Creo que está bastante bien, no sé si sea realista, díganlo ustedes en comentarios. A nivel del club podemos ver que tuvimos ingresos de 517 millones, gastos de 245, bastante altos, y al final un excedente de 271.8 millones. El valor del club está sobre los 1.100 millones, la proyección eran los 1.380. Creo que está bien. En el tema de las camisetas, la más vendida la de Rafinha, Isaac y Maddison. Algo así como, wow, 560.000 camisetas, creo que muy pocas, ¿no? Y al final dejamos un club con un presupuesto de 171 millones, creo que iniciamos como en 60 y tantos o 70 millones, 100 millones más de euros en 5 temporadas, creo que está bien, y una plantilla de más de 1.800 millones, medianamente joven. Creo que está bien. Ya para finalizar y antes de ir al partido, quiero dejarles aquí una lista de jugadores que podrían ser fichados si fuese que continuáramos este modo carrera. No va a pasar, pero aún así hay posiciones como los laterales. Tenemos el extremo más bien izquierdo y el extremo derecho. Rafinha ya con 30 años y también el señor Maximón con 30 años. Entonces sus recambios podrían llegar, aunque tenemos a Gordon y también tenemos ahí a nuestro brasileño Angelo. Podríamos ayudarles con jugadores como estos que tenemos en pantalla, jugadores que tienen muy buen potencial y que podrían ser un recambio maravilloso para este Newcastle, que la verdad promete muchísimo. Ahí está. En el medio campo también podemos ver que nuestro Maddison ya tiene 30 años, entonces una buena opción para ellos sería este señor de Ciredon, este chico marroquí también que tiene buen potencial y está bastante joven. Scott también me interesaría. Devine o Divine más bien también sería una muy buena opción. También nuestro Kieran Tierney está sobre los 30 y sería bueno ir buscándole a alguien joven, y ahí están estas opciones. Me encanta este señor Caleb Wiley porque nos sirve como extremo izquierdo o medio izquierdo más bien, y también como lateral izquierdo. Ahora sí, chicos, vamos al partido complicado contra el Barça. Aquí tenemos, bueno, por fortuna tenemos recuperado a este señor, pero con él en esa tenemos varios amonestados. Ahí vamos con Longstaff, evidentemente. Este señor saquémoslo de ahí y yo creo que pongamos tal vez a este señor. Sí, perfecto, sí. Así, chicos, jugaríamos este partido. Maximón está a 100%. Estas son las posiciones que dije que necesitamos reforzar de cara al futuro, porque en el medio campo estamos brutal. Así que este es nuestro equipo. Vamos a jugar esta grandísima final contra el Barcelona. No sé si dejarle ese o se complica mucho si le ponemos el uniforme normal al Barcelona. A ver, déjenme ver aquí. ¿Será que sí? Yo creo que nos confundimos. Bueno, vamos a jugarla de esa manera a ver qué pasa. Sí, queda muy maluca la cosa. Vamos al partido. Dice que no tenemos la cantidad de jugadores, pero bueno, no importa. Hermosísimo sellar este episodio con una Champions. Me encanta cuando logramos sellar un episodio con una Champions, aunque definitivamente, como sabemos, ganemos o perdamos, aquí termina esto. Pero sería fantástico ver esto. Miren, ahí el señor Rafinha, Maximín, que por fortuna lo logramos tener para este partido. Seguimos con este señor de Tifo. Creo que no tienen más. Muy bien, vamos al partido, chicos. Partido difícil, claro que sí, pero que podemos sacar adelante. Sí, señores. Vaya partidito este. Les prometo muchos nervios, muchas emociones y les prometo también muchos. Aquí al minuto 12 tendríamos el primero
a manos del señor Lewandowski en un tiro libre muy bien ejecutado por parte del polaco. Una maravilla, un gol limpio, un gol impecable, un gol netamente hermoso por parte del polaco que le mostraba el camino de la gloria al Barcelona. Prácticamente se ponían adelante con este buen disparo, un fallo, digámoslo de esta manera, una falta, pero pues no creímos que fuera tan preciso el disparo del polaco, chicos. Buen gol para el señor Lewandowski, 1-0 Barcelona arriba, pero esto vendría con muchas más cosas. Minuto 15. Rápidamente llegaría el descuento, muy rápido. La felicidad del Barcelona solo les duró unos cuantos minutos, un par, 2 o 3 como mucho, porque el empate llegaría rápido a manos de Maddison, chicos. Teníamos el empate de nuestro Newcastle a través, o en los pies más bien, del señor Maddison. Buena asistencia por parte de Isaac, buena definición, arco completamente solo, balón adentro, gol. Maravilloso. Minuto 41, la jugada del segundo gol por parte del Barcelona, un pequeño error defensivo, bueno, digamos que más bien un súper error defensivo. Dejaron que el balón cruzara y estaban convencidos que Dembélé no sabía chutar un balón de estos, por Dios santo. Un descuido garrafal por parte de los Magpies en esta jugada. Miren, muy bien centrado, buena asistencia, digámoslo de esa manera, y sin dejarla que toque el piso, el francés mete el balón adentro. Esto sería el 2-1. Vamos rápidamente al segundo tiempo, porque miren la maravilla de gol que nos regala Ansu Fati. ¡Qué pedazo de gol! Este podría ser el gol de esta noche. Es una maravilla, y lo triste de esto era que en este momento el Newcastle estaba siendo goleado a manos de los culés. Los chicos de Xavi estaban goleando en final de Champions con esta maravilla de gol. Veámoslo un poco más de cerca. Tiro de calidad y vencido totalmente nuestro portero Raya. Creo que era Raya o era el canterano que habíamos recién adquirido. Las cosas seguirían muy candentes porque el Barcelona se había envalentonado y estaba atacando muchísimo. Ojo a esta jugada, minuto 69, Isaac lo intenta, pero el portero le dice que no. Realmente las cosas se estaban poniendo muy difíciles, estábamos haciendo algunos cambios, medidas desesperadas, pero ojito al minuto 70 que llegaría un gol muy importante, un gol que llenaría de ilusión a los Magpies. Isaac, buena definición, 3-2, partido de infarto, y les prometo algo, chicos, no se vayan porque les prometo mucho más fútbol. Hay demasiadas emociones en este partido, no se paren de la silla porque esto está brutal, chicos. Un poco de spoiler, pero les puedo asegurar que es brutal lo que se viene. Minuto 73, rapiditico, 3 minutos después, nuevamente Isaac se lleva el balón por banda izquierda, espera, se toma su tiempo y ve cómo Maddison llega y define, y se ponen las cosas en empate, chicos. 3-3, 6 goles divididos entre 3 y 3. 3 para cada uno, muchachos. Muy buen. Bueno, este señor también le gusta el golf, al mejor estilo de el señor Gareth Bale. En fin. Buen empate. Aquí es cuando recuerdas a equipos como el Real Madrid, que nunca dan un partido por terminado, sino hasta que definitivamente termine. La jerarquía de nuestros muchachos estaba siendo brutal. Aquí lo seguíamos intentando, estaban ya envalentonados los ingleses, estábamos haciendo cambios un poco desesperados. Joao al cambio, el Barcelona intentaba también de una u otra manera, seguíamos haciendo cambios un poco locos, algo, o digamos que era la hora locochona porque estábamos desesperados. Queríamos hacer un gol más y el Barcelona era el que se veía un poco más cerca a ese gol. Estábamos ya en minuto 111, muchachos. Tuvimos que jugar más de 90 minutos en esta final. El Barcelona estaba haciendo lo propio, estaba envalentonado, estaba haciendo mucho daño, pero ojito al minuto 114. Por Dios, ojito. Miren esta buena jugada. Longstaff asiste a Angelo, que se va. Y buena asistencia para Joe, pero que había entrado por el señor Isaac y le daba el gol fatídico a este Newcastle. Qué partido, muchachos, qué partido este. Un partido muy complicado, un partido muy sufrido, un partido en el que tuvimos que mostrar toda la jerarquía que tenía el equipo, chicos. Un partido al mejor estilo del Real Madrid, un partido que estuvo perdido, un partido que en determinado momento nos mostraba como goleados, pero mentiras. Ahí estaba este señor que recién había entrado y ya tenía su golecito, le estaba dando la victoria al Newcastle. Fantástico, chicos.
Esto sería todo porque el marcador ya no se movería, seríamos campeones, el tiempo no le daría más oportunidad al Barcelona y el Newcastle se coronaba campeón. ¿Qué partido este? Un partido muy, digamos, de muchos nervios, ¿no? Muy movido. Chicos, ¿qué les parece si vemos el resumen de este episodio? Bueno, más bien el resumen de lo que hicieron estos muchachos en estas últimas 5 temporadas y finalizamos. Conseguimos 2 ligas, 2 Community Shield, una FA Cup, una Carabao Cup, Champions League conseguimos una, la Europa League no lo logramos, la Conference conseguimos una, esto nos da un total de 11 títulos conseguidos en estas 5 temporadas, creo que no está mal, juzguen ustedes. Tuvimos en 2 ocasiones el máximo goleador y asistente también lo tuvimos en una ocasión nada más, el mejor portero de la competición lo tuvimos en 2 ocasiones y nominaciones al Balón de Oro tuvimos una, evidentemente se la llevó, que fue el señor Maximin. El valor final de la plantilla fue de 1.829 millones y el presupuesto final quedó por encima de los 170 millones de euros. Chicos, este es el Reconstruyendo al Newcastle. Espero que les haya gustado, pero ahora el turno es para ustedes. ¿Cómo lo hubieran reconstruido? ¿Qué cambios o qué fichajes hubieran hecho? ¿Los mismos que hice yo o qué hubieran cambiado? Por favor, déjenme en los comentarios que los leo. Sin más me despido, poderosísimo like, adiós.